Muchachos, sigamos. Estos son técnicas básicamente de geometría. Así que voy a ir un poquito más rápido porque si no, no voy a terminar. Y ya estoy viendo que no voy a terminar hoy tampoco esto y que yo quería terminarlo. Pero bueno, hagámoslo lo más posible, por favor. Entonces, yo quiero tener a un cuerpo en dos posiciones discretas en el plano, pero eso lo quiero lograr con una rotación pura. Entonces, pero ¿qué pasa? Y que no es un punto el que va a rotar, van a ser dos puntos los que van a rotar para llegar de la posición C1 de 1 a la posición C2 de 2. Esto va a exigir básicamente que yo encuentre un punto común a estos dos puntos, que me definen la rotación de esos dos puntos, que es la rotación de un segmento. Ese punto se llama rotopolo. Rotopolo es el punto que me va a permitir la rotación conjunta, básicamente. ¿Cómo voy a llegar a eso? Y encontrar, digamos, ese punto en la intersección común de los arcos que seguirían. Este punto va a describir un arco para ir de la posición C1 a la C2. Lo mismo va a pasar con el punto D1 cuando siga un arco para llegar de la posición D1 a la posición D2. Esos arcos van a tener cuerdas y también van a tener un radio. Bueno, la búsqueda es esa. Y lo que vamos a trazar va a ser eso. Lo que les estoy dando la idea general para que vayan entendiendo qué voy a hacer. Entonces, hacer eso significa hacer el trazado de las líneas de construcción, se llama, que es unir al punto C1, C2, ahí, al C1 con el C2 y al D1 con el D2. Una vez que yo tengo esas dos líneas que se llaman líneas de construcción, vuelvo a repetir, lo que voy a hacer es bisectar a cada uno de estas cuerdas, de la misma manera que lo hicimos recién. No voy a repetir porque si no, haríamos como trazar los arcos correspondientes, utilizando un compás que hago centro en C1 primero. Disculpe, se ingresa algo, hay algo abierto que se está ingresando, por favor, córtenlo. Es el profe. Yo, perdón. Perdón. Manu. Bueno, disculpen chicos, disculpen. Entonces, vamos a tener con el compás, de la misma manera que hicimos recién, trazamos un arco arriba y abajo, con centro en C1, el mismo arco con centro C2, y así determinamos qué cosa, la mediatriz o bisectriz. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, trazamos la mediatriz o bisectriz correspondiente a este arco, o a esta cuerda. Lo mismo vamos a hacer con esta otra. ¿Sí? Hacemos lo mismo y trazamos la mediatriz correspondiente. Fíjense, donde estas dos mediatrices se corten, ¿qué es lo que me van a definir? Lo que me van a definir justamente es el rotopolo, es el punto común respecto al cual rotan a la vez el punto C1, el punto C y el punto D, de la posición C1 a la C2 y de la D1 a la D2. Este es el rotopolo. Bien, ahora si yo uno C1 con O4, ¿quién va a ser el rotopolo? Por otro lado, va a ser el punto, uno de los puntos de rotación, o sea, uno de los pivotes fijos del mecanismo, básicamente. Entonces, O4 sería parte de mi bastidor. Entonces, ahora si uno O4 con C1, voy a tener, digamos, una forma primaria, esquemática, de lo que sería el eslabón de salida balancín.
Entonces, O4C1 D1 sería el eslabón balancín en la primera posición. Y O4C2 D2 sería el mismo balancín en la segunda posición. Que están separadas, ¿cuánto? Y 45 grados. Básicamente. O más, no sé, el ángulo ese no lo tendría que medir, porque lo que yo he fijado son estas dos posiciones del eslabón CD en el plano. Entonces, esto va a resultar un valor que lo tendré que medir. Bien, pero ¿qué he obtenido yo con este trazado? He obtenido un eslabón, que es el eslabón balancín, que gracias a una rotación pura de ese eslabón, he generado un desplazamiento complejo. Y por lo tanto he generado un movimiento, he hecho generación de movimiento, que es colocar a un cuerpo que está definido por este segmento CD en dos posiciones en el plano. ¿Está bien? Y lo he logrado a través de una rotación pura. ¿Qué me queda? Y me queda encontrar el eslabón bastidor, el eslabón balancín, manivela y el eslabón acoplador. ¿Y qué voy a hacer a partir de ahora? Y voy a hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Voy a elegir dos puntos sobre el eslabón de salida, CO4, voy a elegir un punto BB, que en la primera posición le voy a llamar B1, en la segunda posición le voy a llamar B2. Ese punto es cualquier punto a lo largo del eslabón que va de C a O4. Podría ser el mismo punto C, o sea, podría ser que la cuerda fuera esta misma línea, si ustedes quieren. Hemos elegido un punto cualquiera, en este caso, y bueno, y a partir de ahí voy a usar el mismo concepto que hemos hecho en el caso anterior. O sea, ¿qué hicimos? Hicimos la cuerda, elegimos un punto cualquiera, después bisectamos, medimos ese valor, trazamos una circunferencia con ese valor de radio, donde se intercepta la circunferencia con la cuerda, eso me define el pivote móvil A, y esto me va a dar la longitud de la manivela y la longitud del acoplador. Eso mismo es lo que se hace a partir de que hemos encontrado a este eslabón. Vamos a aplicar todo y lo que vamos a obtener es este mecanismo. La misma situación. Entonces, vamos a encontrar las dos posiciones de agarrotamiento del mecanismo, que son la colinealidad extendida, que es cuando el eslabón manivela más el eslabón acoplador se suman, y la colinealidad traslapada, que es cuando el manivela y el acoplador se restan. Entonces, cuando vamos de la posición B1 a la B2, es porque vamos de A1 a 2. Y cuando volvemos de B2 a B1 es porque volvemos de A2 a 1. Y con un mecanismo que tarda el mismo tiempo en ir que en volver, básicamente. ¿Por qué? Y porque hemos elegido a los dos sobre la cuerda correspondiente. Y ahí tenemos, ¿qué vamos a tener que hacer? Y vamos a medir la longitud del eslabón manivela, la longitud del eslabón acoplador, la longitud del eslabón balancín, porque el balancín no va a ser C o 4. El balancín va a ser B o 4. Y el bastidor va a ser de O2 a O4. Esos son los valores que yo tengo que tener o que tengo que medir para aplicarle Grasov y hacer el más corto más el más largo, menor o igual que la suma de los otros dos, y ver si este mecanismo es de manivela
de manivela balancín o cumpliendo con Grashof o no. Entonces, hemos solucionado un movimiento, un desplazamiento complejo, con un movimiento, con una salida del balancing que es de rotación pura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a lograr el mismo movimiento de salida, vamos a hacer el mismo movimiento complejo de salida de este cuerpo, para las posiciones C1 de 1 y C2 de 2, pero ahora no como parte de un balancín, generando un movimiento generado por un movimiento de rotación, sino a través de salida acoplador. Es decir, segmento CD va a definir al acoplador y yo voy a salir a través del acoplador de un mecanismo que me va a llevar a este segmento a las mismas dos posiciones que me lo lleva a este balancín. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro eso? Entonces, el nuevo mecanismo que vamos a obtener va a ser también ahora salida acoplador y va a cumplir con dos posiciones en el plano discreta con desplazamiento complejo. O sea, va a ser generación de movimiento. Entonces, el problema lo que nos pide es diseñar un eslabonamiento de 4 barras que desplace al eslabón CD que se ilustra a esas dos posiciones, C1 de 1 y C2 de 2. Pero con pivotes móviles en C y en D. Fíjense que ahora introduce el concepto de pivote móvil, que ya lo teníamos nosotros, son las articulaciones. Las articulaciones, o 4 o 2, son nuestros pares cinemáticos, o articulaciones, o uniones, que ya la hemos visto, pero que también se llaman pivotes. En el caso de las que tienen que ver con el bastidor, van a ser nuestros pivotes fijos, y los que tienen que ver con la unión de dos eslabones que se mueven, van a ser nuestros pivotes móviles. Entonces, vamos a ver que ahora C y D, que son los puntos que definen a este eslabón como cuerpo rígido, van a convertirse no solamente en puntos, sino en las articulaciones de este eslabón con otros eslabones, conformándose estos puntos C y D en los pivotes móviles del mecanismo. Ahí vamos. Bien. Entonces, vamos a comenzar de la misma manera que lo hicimos antes. Vamos a dibujar a nuestro eslabón representado por los segmentos CD en las dos posiciones deseadas de ese cuerpo. O sea, la posición C1 de 1 y la posición C2 de 2. Bien, vamos a continuar trazando las líneas de construcción, que serían las líneas que unen la posición C1 con la posición C2 del extremo C y la posición D1 con la posición D2 del extremo D. Luego vamos a hacer lo mismo, vamos a trazar las mediatrices correspondientes a cada una de esas líneas de construcción. Ahí tenemos trazada la primera y ahora vamos a trazar la segunda. Pero ahora, en vez de usar el rotopolo, que era el punto de intersección de estas dos mediatrices, ahora vamos a hacer libre elección. ¿Libre elección de qué? De los pivotes fijos sobre cada una de las mediatrices. Entonces, yo voy a elegir un punto cualquiera sobre la mediatriz correspondiente al extremo C, y sobre la mediatriz correspondiente al extremo D,
voy a elegir otro punto cualquiera. Y estos puntos que yo elijo sobre cada mediatriz van a conformar los pivotes fijos correspondientes. O sea, ¿qué es lo que estoy definiendo ahí? Estoy definiendo a mi bastidor, la longitud del bastidor. De O2 a O4 sería la longitud del bastidor y por supuesto al bastidor. Ahora, si yo uno O2 con C1, me daría ¿quién? El balancín de entrada. ¿Sí? Convirtiendo a CD en ¿qué? En un acoplador. ¿Por qué? Porque ahora uno O4 con D y obtengo mi balancín de salida. Entonces, vuelvo a repetir, 1 O2 con C y obtengo el balancín de entrada. 1 O4 con D y obtengo mi balancín de salida. Entonces, he definido balancín de entrada, longitud de balancín de entrada, longitud de balancín de salida y anteriormente la longitud del bastidor cuando elegía el punto O2 y O4. ¿En qué se transformó el segmento CD? En el acoplador de ese mecanismo de cuadrilátero articulado que, como ustedes ven, va a ser seguramente un doble balancín. Por las longitudes de las barras que hemos obtenido, va a ser un doble balancín. Podría ser de Grasov o de no Grasov. ¿Ah? ¿Y quiénes van a ser los pivotes? C. ¿Quiénes van a ser C y D? Y lo que yo les adelanté. Los pivotes móviles, o sea, las articulaciones entre el balancín de entrada y el acoplador, C, C. Y entre el balancín de salida y el acoplador, AD. Entonces, O2, C1, D1, O4 sería mi mecanismo en su primera posición. O2, C2, D2, O4 sería el mismo mecanismo en su segunda posición. Ahí lo tenemos dibujado al eslabón 2 en color marroncito para las dos posiciones. Hemos unido C1 con O2 y C2 con O2 para dar primera y segunda posición del eslabón de entrada balancín. Y ahora unimos, como les dije, D con O4, D1 con O4 y D2 con O4 para darnos la primera y la segunda posición del balancín de salida o eslabón 4. ¿Ah? El eslabón 3 será el que definí al principio. ¿Ah? Y ahí tenemos al mecanismo en sus dos posiciones. Como verán ustedes, ahí le di un tamaño, ahí está esquemático, ¿no es cierto? Representado por las líneas baricéntricas de esos eslabones que unen los puntos de articulación, básicamente, de los eslabones. Y ahí le hemos dado una forma posible a cada uno de los eslabones, que son eslabones binarios, que tienen dos nodos, y que son rectos. Pero este eslabón podría tener cualquier forma, este otro podría tener cualquier forma, y el balancín de salida cualquier forma. Aquí tiene una forma curva por cualquiera. Aquí podemos ver entre la posición inicial y la posición final de este cuadrilátero articulado, que serían las dos posiciones extremas de ese mecanismo, que me lleva al eslabón 3, que definido por el segmento CD, a esas dos posiciones extremas que yo necesito. Yo quiero llevar a este eslabón CD, que es el eslabón acoplador, a estas dos posiciones extremas. Y lo hago a través de este mecanismo. ¿Qué hago? Lo primero que hago, medir la distancia O2C1, la distancia O4D1 y la distancia O2O4, y ya tenía la del eslabón 3, y aplicarle Grasov para ver si es un
un doble balancín de Grasov o si no lo es. Dependerá si lo necesito o no lo necesito. ¿Qué pasa? Que este mecanismo es un doble balancín. Yo no puedo meter un motor acá para llevarlo de esta posición a esta posición. Ni puedo meter un motor acá, porque las dos entradas a este mecanismo son balancines. Entonces, no tengo ninguna manivela que es la que debería tener para que pudiera yo acoplar un motor eléctrico que gira siempre para el mismo lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Vamos a tener que agregarle, y esto es otro problema a continuación, que es el de agregarle una diada a este mecanismo. O sea, a este mecanismo de doble balancín, le voy a agregar una diada. ¿Para qué? Para poder controlar su movimiento entre esta posición C1 de 1 y la posición C2 de 2. Antes de ir a eso, lo que quiero reafirmar es el hecho de que yo he logrado lo mismo. O sea, yo he llevado a la posición a este eslabón de la posición C1 de 1 a la posición C2 de 2, que son las dos posiciones idénticas a las que hice recién, cuando, perdón que vuelvo así, cuando lo hice usando como salida a un eslabón balancín. O sea, logré llevar a este segmento entre esas dos posiciones, pero por una rotación pura. Eso me obligó a encontrar el rotopolo. Y lo hice con una salida balancín. Ahora he logrado exactamente el mismo movimiento de salida, pero ahora a través del acoplador, con un movimiento complejo de ese mecanismo, porque este eslabón tiene movimiento de rototraslación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo que quiero que quede claro es que he logrado el mismo movimiento de salida. El mismo movimiento de salida. Y lo he logrado por dos caminos diferentes. Bien. Continuemos con esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es controlar el movimiento de este eslabón, de este eslabonamiento, quiero decir, de 4 eslabones, que es un doble balancín, y que no puedo utilizar un motor para poderlo mover, para poderlo controlar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que agregarle una diada a ese mecanismo para poder controlar los movimientos de ese mecanismo. Era una diada. Era un grupo conformado por dos eslabones unido a través de una junta. Esa junta podía ser de pasador, de traslación, cualquier tipo de junta. Eso es sumarle al mecanismo base, vamos a llamarle así, un par de eslabones más. Esto va a resultar en un mecanismo de 6 eslabones. ¿Por qué? Y porque un extremo de esta diada la voy a unir a uno de los eslabones de este mecanismo. Cualquier eslabón de entrada, ya sea este balancín o ese balancín, el que ustedes elijan. Y el otro extremo, ¿a quién lo van a unir? Y al bastidor, básicamente. Entonces, ustedes van a decir, bueno, tengo dos bastidores. No, acuérdense que el número de bastidores siempre va a ser 1, por más que yo ponga 4 o ponga 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Siempre vamos a tener un único bastidor. ¿Ah? Entonces, el agregado de esta diada
me va a dar como resultado este mecanismo que está acá. ¿Sí? O sea, yo uno a este nodo de este eslabón, lo uno a este eslabón, en este caso. Hemos elegido a este eslabón balancín como la entrada. Y el nodo del otro eslabón que conforma la diada, lo uno al bastidor. Para que de esa manera conformemos una cadena, una subcadena dentro de la cadena total. O sea, la cadena que yo voy a obtener es una cadena de 6 eslabones, finalmente. De 6 eslabones, que es lo que se denomina la cadena de Watts, de 6 barras. Pero en esta cadena, en esta subcadena que vamos a generar, que va a estar conformada, fíjense, por un bastidor, porque vamos a tener un punto fijo O6, ¿sí? O6, O2 va a ser nuestro bastidor. O2, O6, A va a ser nuestra manivela y A, B va a ser nuestro acoplador y B, O2 va a ser nuestro balancín de entrada. Esta subcadena que vamos a obtener O6, O2, O6, A, B y B, O2, es un cuadrilátero articulado, ¿sí? Que es un subconjunto dentro del conjunto total y que este subconjunto sí debe cumplir con Grasov. Es decir, que la suma del más corto más el más largo tiene que ser menor o igual que la suma de los otros dos para que nosotros en O6 podamos colocar un motor que le dé movimiento a la manivela de entrada O6 a 1 y que pueda llevar a este mecanismo de cuadrilátero articulado de doble balancín a estas dos posiciones extremas. ¿Cómo he logrado este subconjunto? Y de la misma manera que lo hicimos para el primer caso. Yo elijo, una vez que he llegado acá, ¿qué vamos a hacer? Este balancín de entrada es lo necesario para qué. Y para que yo elija un punto cualquiera sobre el eje baricéntrico, o sea, la línea que une al punto C con el punto O2, sobre esa línea voy a elegir un punto cualquiera, que le vamos a llamar B. Sobre la misma línea C2, O2, vamos a tener al mismo punto, que va a ser la segunda posición. Es decir, ¿qué vamos a hacer finalmente? Con centro en O2 voy a trazar un arco cualquiera, de cualquier dimensión, dentro de CO2, o no, podría pasarme para arriba también y trabajar acá arriba, o podría irme para abajo, prolongar a este eslabón para abajo y trabajar sobre dos puntos por debajo de O2. O sea, las posibilidades que tienen son infinitas. ¿De qué va a depender? Y de las posibilidades en cuanto a la forma del bastidor que ustedes tengan. Puede ser que el bastidor sea un cuerpo que tenga así, un ángulo por acá, así, y ustedes no tengan bastidor por este lado. Entonces están obligados a que los puntos donde se articule un nuevo punto bastidor esté por encima de este mecanismo o esté por debajo de este mecanismo, para el lado de la izquierda y no para el lado de la derecha, o puede ser al revés. Entonces, la elección de ese punto B que yo les digo sobre esta línea, sobre estas líneas baricéntricas, para comenzar a ¿qué? A trazar en función de que tracemos la cuerda, después elijamos un punto sobre esa cuerda, después bisectemos,
este ángulo para encontrar la longitud de la manivela. Todo lo que hicimos en el primer ejemplo está hecho acá. Esta partecita de acá es repetir lo que hicimos en el primer ejemplo. ¿Sí? Y esto les da una posible solución. Aquí les estoy mostrando el mecanismo, ahí está en forma esquemática y ahí está dándole algún tamaño a los eslabones. Lo que les estaba diciendo antes está también mostrado acá. O sea, fíjense, en el caso anterior yo elegí un punto B en la línea entre los extremos del eslabón, ¿sí? Para poder trazar el subconjunto utilizando la diada correspondiente. Pero en el caso anterior, supónganse, es el caso en el que yo no tengo bastidor por este lado. O sea, mi bastidor es un cuerpo que está definido por acá, por este lado. Entonces, mi punto fijo, y está por este lado, no está por este lado. Entonces, para poder cumplir, y yo podría hacer esto, o podría hacer lo mismo, hacerlo acá y moverme por allá. Pero podría estar chocando con quién, con este punto de articulación, y se puede trabar todo el sistema. Entonces me tengo que salir. ¿Y qué es lo que hago? Y prolongo el eslabón 2 hacia abajo. Entonces, en sus dos posiciones, en la posición que define una posición y la otra posición. Entonces, los prolongo hacia abajo y hago la misma construcción, pero en la parte inferior. ¿Mm? Bien. Vamos. Con esto hemos terminado lo que sería síntesis de dos posiciones. Ahora vamos a la síntesis de tres posiciones, es decir, definir las posiciones de un cuerpo, o sea, definir o colocar un cuerpo en tres posiciones deseadas en el plano. Esto es una prolongación de lo que acabamos de ver, que es la síntesis de dos posiciones con salida acoplador, o sea que aquí vamos a continuar con el control del eslabón acoplador, o sea, controlando la orientación del eslabón acoplador. Por lo tanto, es un caso claro de generación de movimiento. Y la técnica utilizada para el caso de tres posiciones es exactamente una extensión de la que hemos utilizado para dos posiciones. Vuelvo a repetir, esta síntesis dimensional me va a poder permitir definir tres posiciones de una línea en el plano. Y como vimos anteriormente, los puntos extremos de ese segmento que define a mi cuerpo, o sea, el C y el D, van a seguir siendo mis pivotes móviles, lo que yo les dije antes. O sea, los puntos C y D se transformaron ¿en qué? En los pivotes móviles del mecanismo. Y O2 y O4 son los pivotes fijos del mecanismo. ¿Ah? Bien. Fíjense que para dos posiciones o para tres posiciones, que es lo que vamos a ver ahora, yo lo que estoy definiendo de alguna manera son las posiciones de los pivotes móviles del mecanismo. Yo estoy definiendo que el pivote C y el D, que son parte del eslabón acoplador y unión con los balancines de entrada y de salida, yo estoy definiendo las posiciones de esos pivotes móviles para tres posiciones deseadas del cuerpo. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta de esa síntesis?
las posiciones la posición de los pivotes fijos que van a cumplir con esta necesidad de estas tres posiciones especificadas. Esto es importante que lo entiendan porque ya vamos a ver un caso en el que vamos a fijar las posiciones de los pivotes fijos también. Entonces, el problema básicamente está establecido por el siguiente enunciado. Diseña un mecanismo de 4 barras para mover un eslabón CD mostrado de la posición C1 de 1 a la C2 de 2 y luego a la C3 de 3. Los pivotes móviles están en C y D. Es todo lo que les acabo de decir. Localice los lugares de los pivotes fijos. O sea, fíjense, yo como enunciado de mi problema estoy dando las posiciones de los pivotes móviles y como resultado de la síntesis lo que voy a obtener son las ubicaciones de los pivotes fijos que van a dar resultado al mecanismo planteado. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho anteriormente, la misma explicación. No merece más que vayamos viéndolo. Entonces, vamos a trazar las líneas de construcción. Ahora, entre los puntos C, para las tres posiciones del punto C. Entonces vamos a unir C1 con C2. El primer movimiento del punto C de la primera posición a la segunda. Y luego de C2 con C3, que es el segundo movimiento del punto C hasta la tercera posición. Lo mismo va a pasar con el punto D, la línea de construcción de 1 de 2 y la línea de construcción de 2 de 3. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a trazar las mediatrices correspondientes. Entonces, la mediatriz correspondiente a la cuerda C1, C2 y la mediatriz correspondiente a la C2, C3. Pero ¿qué pasa? Esas dos mediatrices se cortan en un punto. Y ese punto va a ser el punto común de los desplazamientos, de los dos desplazamientos que ha sufrido el punto C en sus dos movimientos. Este punto es el punto que vamos a tomar como punto de rotación conjunta, vamos a decir, que es como si fuera un rotopor. Lo mismo vamos a hacer con entonces, esto me va a definir ¿a quién? A un pivote fijo, o sea, a uno de los pivotes, a una de las partes que conforman a mi bastidor. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a trazar, me apareció todo en un solo saque. ¿Qué cosa? Las mediatrices correspondientes a los líneas de construcción de 1 de 2 y de 2 de 3. Entonces, en la intersección, ¿qué va a aparecer? Mi pivote fijo o 4. Entonces, eso me va a definir ¿qué cosa? El eslabón